El profesor René Favaloro, en uno de sus escritos, en una carta, lo mencionaba: el cirujano del corazón va acompañado de la muerte, ¿sí? Porque obviamente tenemos casos que son muy complejos, muy desafiantes, y De caminaba, hecho, pero yo sentía que caminé que lo están jalando. 2 cuadras fácil y no avanzaba nada. Y yo tenía la presencia que alguien me estaba siguiendo y estaba acá. Hasta que llegué y llegué a la puerta, cuando empecé a rezar ya caminé, sentí que fluyó más rápido hasta que llegué donde estaba el guardia esperando. Mi doctor, ¿qué le pasa? Está pálido. Y yo que soy esta blanco, insuficiencia por el largo de los años ha generado que se forme un aneurisma en la arteria aorta ascendente. Ok, ok. Entonces lo que realizamos en este caso fue la cirugía denominada Vental de Bono. Ok. ¿En qué consiste? En sustituir. Buen día con todos. Bienvenidos a un programa más de Café con Dextrosa. El día de hoy tenemos invitado al doctor Carlos Rivas Barberán, que nos va a acompañar para brindarnos un poco de su conocimiento y experiencias vividas durante su carrera de medicina. Doctor, buenos días. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y ser parte del público de Comepro. Por favor, cuéntenos un poco al respecto de su experiencia, su formación académica y más. Bueno, muy buenos días a toda la comunidad del Comepro, felicitando y de paso agradeciendo la invitación al comité académico del Comepro por eh, hacer estos conversatorios que van a ser muy nutritivos para toda la comunidad académica, científica y demás. Sí, efectivamente, bueno, soy cirujano cardiovascular. Mi formación la hice en la Universidad de Guayaquil Okay. como médico. Después tuve la posibilidad de viajar a Argentina, en donde hice cirugía general y después hice cirugía cardiovascular. Es ahí donde me formé, pues, y después pude retornar, después de 10 años al país, Okay. y empecé a desarrollar la especialidad que hice aquí en varios centros aquí de la ciudad de Guayaquil. Okay. Respecto a eso que usted menciona, el cambio de vivir en una ciudad, en otro país y regresar a la tierrita, ¿qué nos puede comentar sobre ese periodo de 10 años fuera del país y cuando regresó acá? Bueno, miren, fue una experiencia muy, muy linda en realidad. Y creería yo que todos los médicos, cuando ya están en la etapa del internado, ya están en la etapa de la rural, todos tenemos metas, sueños, anhelos. Y durante nuestra formación, habemos unos que nos inclinamos a las ramas quirúrgicas, Claro. hay otros que se inclinan a las ramas médicas, y definitivamente pues cada uno va buscando ciertas alternativas, ciertos caminos, y obviamente el destino te va llevando también eh, a tu guía, a tu camino, a tu rumbo, ¿verdad? Y solo tienes que transitarlo. Para mí llegar a Argentina fue una experiencia muy linda, Okay. eh, y, y- y estoy muy lleno de gratitud hacia la República Argentina. De hecho, tengo un hijo que es argentino. Okay. Y pues las puertas se fueron abriendo. Como anécdota, cuando terminé la rural, logré reunir unos dólares y con eso viajé, fue, agarré 2 maletas y dije, bueno, me voy, me voy. Y sin una mayor, se podría decir, programación del Okay. viaje, sencillamente pude llegar, conocer gente y una cosa te fue llevando a otra, te fue llevando a otra, pero nunca perdiste el enfoque. Hacer cirugía cardiovascular, esa fue mi meta desde un inicio. Incluso cuando estudiaba medicina, yo me inclinaba hacia esa rama. Y cuando llegué a Argentina, tengo muchísimas anécdotas de cómo llegué al primer centro donde se hacía cirugía cardiovascular y conocí al primer médico eh, argentino en esta rama. Y de allí los caminos se fueron abriendo. Disfruté mucho la formación de la residencia, fue muy disfrutada. eh, Desde el punto de vista de que el concurso que hubo fue un concurso muy, muy grande, pude acceder a una de las plazas, cómo realizamos la selección del hospital en el que me tocó formarme como especialista, y de allí recalcar que fue el único extranjero en esa promoción
Ok, y creería yo que hasta ese entonces no se habían formado extranjeros dentro del hospital y más que nada en el área de cirugía cardiovascular. Entonces fue muy bien recibido. Por lo general, los argentinos tienen un muy buen concepto de los ecuatorianos. Entonces, eso hacía que tenga una mejor acogida en su hábitat o en su ámbito como argentinos nativos. Entonces, en base a eso, mi residencia la disfruté muchísimo porque armamos una hermandad entre todas las especialidades. Cuando ya hicimos cirugía cardiovascular, nos reunimos en el área de cirugía general todas las especialidades que tenía el hospital. Entonces, habían dos especialistas o dos candidatos a especialistas por cada rama y todos estábamos conglomerados en cirugía general. Cuando ya terminamos la parte de cirugía general, cada uno se fue a su especialidad. ok. Y cuando terminamos la formación, nos volvimos a encontrar todos, pero ya cada Algo uno en más su especialista. especialidad. Pero fue una hermandad muy linda, toda la experiencia de los 5 años que transitamos en el área de cirugía cardiovascular. Qué bueno, qué bueno. O sea, acá el enfoque está en que se formó un buen grupo humano, que fue lo que hizo la mayor base para poder estar en otro lugar. Qué increíble esa parte. Respecto al tema de experiencias, como usted lo denota, acá tenemos público que no está en la rama de la medicina. ¿Nos puede hablar un poquito del temita de selección, hablando de su plaza? Para los que sí estamos en la rama de medicina, ¿qué tan diferente fue cuando le tocó elegir plaza del internado o plaza de la rural, a elegir el temita de la plaza al momento de coger su sede para su cirugía? Bueno, cuando tú vas a seleccionar un hospital para el internado, seleccionas desde varias aristas, desde mi entender. Cuando estás en el internado, muchos vienen de provincias y quieren regresar a hacer el internado o la rural a su provincia y Lo más más o menos se cercano. va seleccionando. Los que son de aquí de Guayaquil, por ahí habrán de otras ciudades, ¿verdad? Que tienen la facultad de medicina dentro de su ciudad, ellos buscan quedarse dentro de la ciudad y no Claro. irse muy a la parte rural. Entonces, desde ahí tú ya vas viendo una selección, ¿ok? Entonces, los médicos es la primera selección a la que nos enfrentamos. Los que venimos de provincia, después de estar varios años lejos de nuestros familiares, lo que queremos hacer es Queremos estar cerca. tratar de Sí. estar un poco más cerca, ¿verdad? Pero no dejamos de priorizar la formación, Claro. ¿sí? Por allí, en los hospitales de aquí de Ecuador, hay una diferencia muy abismal del trabajo que hace un médico interno Ujú. dentro de Guayaquil de la que lo hace un médico en cualquier otra provincia. ¿Por qué? Por el tema de población médica. Los hospitales de las provincias tienen muy pocos especialistas o muy pocos eh, tratantes, a diferencia que Guayaquil. Entonces, básicamente el internado que te toca hacer en Guayaquil es un poco más o compartido entre lo administrativo con la parte operativa médica, en realidad. Claro. En cambio, en hospitales, por ejemplo, yo hice en Esmeraldas el internado y la rural. El internado en Esmeraldas era un médico residente más. De hecho, muchas veces siendo interno tenías que asumir responsabilidades Un un médico poco en residente. el límite, ¿verdad? Pero eso te daba un poco más de manualidad, Claro. ¿sí? Entonces, esas cosas son ciertas aristas que hay aquí en nuestro medio y que se mantienen y se van a mantener por el sistema de salud que tenemos. ¿Sí? Pero obviamente un médico, cuando ya te vas a hacer la rural, que la selección básicamente es la misma, nadie se quiere ir a la frontera, nadie se quiere, salvo que estés cursando un proceso de depresión, te peleaste con tu novia y te vas a ir a la frontera porque no quieres estar acá, ¿verdad? Pero todo el mundo trata de estar lo más cercano posible para tener que ir y volver, porque aparte son tus primeros cachuelos como médico Claro, que empiezas a hacer, primer ¿verdad? sueldo bien, bien Entonces recibido. ya aparte de tu sueldo del sitio donde te toca hacer la rural, también ya empiezas a tener tus primeros trabajos, los que les gusta la parte médica, por los sectores más Visitas, cercanos, empiezas a hacer visitas visitas médicas, médicas, ¿verdad? consuelo. Los que les gusta la parte quirúrgica empiezan a ir de ayudantes de cierto cirujano o algún grupo quirúrgico, ¿verdad? Claro. Entonces empiezas a tener ese instinto médico también de la supervivencia, ¿sí? Entonces, eso lo cursamos todos y es un proceso muy bonito también. Es un proceso muy lindo, es parte de tu formación. Ya como rural empiezas a tener la responsabilidad directa sobre la población o la comunidad en la que te toca ejercer. Entonces, ya tienes otra responsabilidad. Es tu primer sueldo como Claro. funcionario público que empiezas a tener. Entonces,
ya no eres el estudiante, ahora eres el doctor, Así es, tienes más ¿sí? Eres el responsabilidades, médico, ¿sí? cada decisión cuesta un Entonces poco más. ya la sociedad, que aún yo sé que, a pesar de las situaciones difíciles que se viven en el país, pero aún hay ese respeto hacia el médico por justamente la vocación de servicio que tenemos quienes hacemos esta profesión, que es muy linda y es muy digna. Pero ya la cosa cambia un poco más cuando te vas a hacer la especialidad, porque cuando te vas a hacer la especialidad, tú no vas a buscar la plaza que sobre o la plaza que quede. Tú ya vas a una lucha, Un ¿sí? objetivo, Vas con una meta, es lo que tú quieres ser y es lo que vas a hacer de aquí al resto de tu vida. Nunca vas a dejar de ser médico, nunca vas a dejar de manejar la parte clínica, pero vas a aprender a tener el enfoque de tu especialidad, ¿sí? Ya te metes a una rama más precisa. Entonces, para llegar a esa meta, tienes que cursar un concurso. Tienes que competir contra otros médicos que tienen tus mismos objetivos, ¿sí? Entonces, es ahí donde muchos de los médicos buscan ciertas alternativas. Por ejemplo, cuando a mí me tocó seleccionar, yo tenía varias alternativas ya en mente o vistas. De entre ellas, pues estaba Brasil. En ese entonces, Brasil no me convenía el idioma porque tenía que aprender el portugués, pero sí me convenía la economía porque es mejor los dólares a los reales. claro. Tenía España como otra alternativa, me convenía el idioma, pero no me convenía la economía porque obviamente el euro contra el dólar era un Claro, poquito sale en contra. diferente, ¿verdad? Pero estaba Argentina, que Argentina en ese entonces recién empezaba a hacer el auge o el apogeo para los médicos ecuatorianos para tener su formación. Entonces, me convenía el idioma y me convenía el dólar sobre el peso argentino. Claro, la Entonces, economía. fue la opción que decidí y los caminos se fueron abriendo. Conocí gente muy importante en mi vida personal porque me ayudaron a que los caminos se mantengan abiertos y que mi estadía de 10 años en la República Argentina haya sido una de las mejores experiencias de mi vida y obviamente logré mi objetivo y pude regresar a retribuir eh, el conocimiento que había adquirido. Eso es bueno, que cuando uno traza un objetivo de cumplirse para llegar a aquella meta que uno mismo se establece y luego retribuirlo a su país que lo vio nacer, que lo formó, pues es una de las mayores enseñanzas que podemos darle a nuestros hijos y a nuestros conocidos también. Eh, Noto bastante que usted me habla de la experiencia vivida en la parte de Argentina como tal y de la formación. Usted mencionó que siempre quiso ser médico, siempre quiso ser cirujano y siempre quiso enfocarse en la parte quirúrgica. Dentro de ese desarrollo de estudiante, ¿notó alguna experiencia que le pudo decir, quizás esto no es para mí? Porque todos pasamos por esa parte cuando estamos pasando la parte de medicina, o encontró una experiencia que le dijo, no, sabes que definitivamente yo tengo que ser médico, esto me lo reafirma. Bueno, creería yo, si me voy a muchos años atrás, a mi infancia inclusive, yo recuerdo mucho que cuando mi papá iba a descansar, yo jugaba con un corta uñas, con una lima, unas tapitas en el abdomen de él, Ok, siempre. Y creería yo que desde siempre me mentalicé a ser médico. No me preguntes el por qué, yo creería más bien, yo tenía un amigo de infancia, el papá de él era médico, mis padres no eran médicos. Entonces el papá de mi amigo, él le daba todas sus herramientas de médico para que él juegue. Entonces, como teníamos que compartir los juguetes, a mí me encantaba jugar con estas herramientas médicas. Yo creería que por allí nació la vocación. Mi amigo no es médico, él vive en España actualmente, no es médico, ok, y yo adquirí ese mensaje. ese mensaje, podría ser. Y definitivamente desde ese entonces yo siempre soñé con ser médico. De hecho, cuando arranqué mis años de estudio en la Facultad de Medicina, también fue una experiencia muy linda porque no tuve ningún, más allá del esfuerzo y sacrificio que uno pone para poder formarse como médico, pues no fue algo que me haya costado tanto y me gradué sin perder ninguna materia y pude concretar y se me hizo rápido la formación como médico. Fueron años que se fueron muy rápido y lo disfruté mucho y después mi especialidad también fue un tema que... Ahora, en cuanto que no hubiese sido nunca,
pediatra. Pediatra, ok. Porque Le tengo mucho respeto al sufrimiento de los niños. Le tengo mucho respeto y creería yo que tener que afrontar o asumir eh, un caso complejo de un niño y que no pueda sacarlo adelante me frustraría y pasaría sufriendo. Eh, Creo que no, es algo que no hubiese podido ser. De hecho, cuando estaba en la rural, otra cosa, pues pediatría era lo que menos me gustaba. Nunca, nunca me gustó la parte pediátrica, pero básicamente es eso, porque eh, el sufrimiento de los niños me podía, me bajoneaba mucho en realidad. me imagino, es muy complejo también para aquellos que no están totalmente ubicados. Tener de paciente a un niño que no logra comunicarse o poder expresar en sí cuál es su sintomatología o qué le duele y más que todo pasa llorando, dependiendo de su edad, pues es bastante complejo. Son personas bastante guiadas y mentalizadas, aquellos que se especializan en la pediatría y por algo son pediatras. La verdad es que es un área de Por muchísimo eso respeto, mi respeto y consideración a todos los pediatras porque ¿no? tienen esa arte de saber comunicarse y transmitir y aliviar. Dar la calma al niño para que Exactamente, pueda aliviar la enfermedad investigarlo. que tienen los niños, ¿no? Definitivamente Respeto y también, consideración sí. para ellos. Arriba pediatría. Este, bueno, doctor, dentro de sus proyectos y desarrollos a la par, eh, ¿existe algo en lo cual usted esté trabajando para la comunidad guayaquileña o comunidad dentro del país? Sabemos que usted forma parte de sociedades en vista de cirugía cardiovascular. ¿Nos puede hablar un poquito al respecto? Sí, bueno, nosotros en el año 2016 iniciamos en un hospital público del IES, que es el Teodoro Maldonado Carbo, junto con otro colega que ya tenía más años acá en el país, un excelente cirujano cardíaco. De paso lo saludo al doctor Medina. Eh, Iniciamos y fortalecimos la unidad de cirugía cardiotorácica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Desde ahí empezamos a hacer cirugía cardíaca en la parte pública. De hecho, es el único hospital público de toda la costa del país que hace cirugía cardiovascular de alta complejidad. Entonces, con todos los altos y bajos, pues arrancamos y dejamos ya establecido el programa de cirugías de corazón de este hospital y lo venimos manteniendo y fortaleciendo, pero obviamente hay que ir aumentando ciertas complejidades. Para lo que hacemos, nuestra cartera de servicios dentro de la ciudad como tal, hemos ido implementando ciertos servicios como el programa de ECMO, que es en la pandemia se empezó con el auge de esta terapia de alta complejidad, que es la oxigenación por membrana extracorpórea. Es como tener al paciente en circulación extracorpórea, Ujú. haciendo las funciones del corazón y los pulmones, pero de una manera prolongada y continua en pacientes obviamente que ya no tienen otra posibilidad más que esa, ¿sí? Y eso lo hemos venido implementando ya en un par de centros de aquí de la ciudad. Hay otros grupos que también están implementando esa terapia. Desde ese entonces nosotros venimos tratando de implementar el programa de trasplante de corazón. Aquí ya hay dos centros médicos que han podido implementar esa terapia, pero son centros privados. Nosotros estamos haciendo todo el proceso de acreditación, que es un poco engorroso, con los entes pertinentes, en este caso el INDOT, para poder acreditar el Hospital Teodoro Maldonado Carbo para hacer trasplante de corazón. Estamos trabajando en este proyecto, este es el proyecto que viene, y a la par, nuestro grupo quirúrgico se está capacitando en la parte de cirugía robótica, ¿sí? Aprovechando que este hospital público también tiene un programa de cirugía robótica, pues vamos a tratar de implementarlo también en el hospital Teodoro Maldonado. De allí, pues los proyectos, pues hemos venido implementando las cirugías de mínima invasión. Son técnicas que se están utilizando en el primer mundo. Nosotros hemos tenido la suerte y la posibilidad de viajar al extranjero a adquirir también estas técnicas. Nos venimos preparando. Hemos realizado ya varias cirugías por mínima invasión. Y es un programa que también lo estamos ya dejando como estandarizado y establecido para el grupo de pacientes que necesitan la cirugía mínimamente invasiva poderles brindar esta cartera de servicios. De ahí la cartera de servicios de lo que hacemos es una cartera bastante amplia. Eh, Hacemos cirugías de reemplazo valvular, de las 4 válvulas del corazón, Ok. revascularización miocárdica, que son los bypass coronarios, cirugía de la aorta,
Y también, pues obviamente, trabajamos junto con la parte de hemodinamia para hacer tratamientos endovasculares, que son tratamientos sin cirugía, pero tratan a la arteria aorta como tal, ¿verdad? Entonces venimos a la vanguardia de ciertos tratamientos. Colaboramos también y trabajamos en conjunto con la parte de electrofisiología, que son quienes ponen los marcapasos, desfibriladores, resincronizadores cardíacos. Cuando ellos no pueden colocar un cable, pues lo hacemos ya por vía epicárdica, por mínima invasión. O sea, tratamos de cubrir toda la cartera de servicios global de lo que requiere un paciente cardiovascular y de lo que se hace en el primer mundo, en realidad. Pues Eso lo tenemos aquí en la ciudad. estupendo, porque la verdad todos los temas que usted está mencionando sí son procedimientos de primer mundo como tal. El tema de trasplante también es muy importante para aquellas personas que sufren alguna patología X, Y, Z razón y su última medida de rescate sería aquella que se puede hacer en la parte de servicio público como el IES es un paso gigantesco para la sociedad ecuatoriana como tal. Dentro de los procedimientos que usted nos menciona, doctor, ¿nos puede hablar de aquel que usted nos compartió para poder explicarlo? Paso a paso, más o menos, qué es lo que usted realiza en ese procedimiento como tal, para que nos ayude un poquito a entenderlo aquellos que no estamos inmersos en el área quirúrgica. Bien, en este video estamos viendo un paciente que tiene una valvulopatía aórtica, Ok, una insuficiencia aórtica. La válvula, como podemos ver allí, es una válvula bicúspide, ok, ¿sí? Y está con una falla de insuficiencia ok, severa. Esta insuficiencia por el largo de los años ha generado que se forme un aneurisma en la arteria aorta ascendente. ok, ok, Entonces lo que realizamos en este caso fue la cirugía denominada Vental de Bono. ok, ¿En qué consiste? En sustituir esa válvula aórtica dañada, se sacan los ostium de las arterias coronarias que están en la aorta ascendente, ¿sí? En la raíz de la aorta. Eh, Se coloca una válvula nueva con un tubo valvulado de Dacron, que sería la aorta ascendente. Se implanta en el tracto de salida del ventrículo, en la posición de la válvula aórtica, y se anastomosan los ostium de las arterias coronarias a ese tubo de Dacron. Y ok. la parte distal se anastomosa hacia la aorta, al resto de la aorta ascendente que ya es sana. ¿Okay? Eso se llama cirugía de Vental de Bono. Es una cirugía muy linda, de alta complejidad, que obviamente resuelve este problema de la valvulopatía aórtica, del aneurisma de la aorta ascendente, y se dejan reimplantar las arterias coronarias, y con esto el paciente va a tener una calidad de vida eh, llegando literalmente a la normalidad. Claro, y aparte corregimos un posible caso de una emergencia tal cual que puede llegar por una ruptura de aneurisma de aorta. Claro, porque estos pacientes, cuando se detectan a tiempo Ajá. y pueden ser operados de manera programada, la morbimortalidad oscila entre un 7 a un 10%. Si fluye bien, puede aumentar un poco más. Pero si estos mismos pacientes ingresan ya con una disección aórtica, una ruptura de aorta, un síndrome aórtico agudo, la morbimortalidad se modifica, es muy alta, es superior al 60%. ¿Sí? Entonces hay mucha diferencia entre operarlo de manera programada y operarlo ya De emergencia. de manera emergente e incluso urgente. ¿Sí? No es lo mismo. Se distorsiona todo y obviamente la recuperación y la morbimortalidad es totalmente diferente en la emergencia-urgencia que en el programado. ¿Qué tanta es la diferencia en porcentaje de mortalidad si lo acogemos el cuadro como emergente? Eh, es superior al 60% la mortalidad. Hay muchos casos que definitivamente la mortalidad es del 90%. Wow. Cuando hay una ruptura, una disección aórtica de tipo A que compromete inclusive desde el nacimiento de la aorta con alguna arteria coronaria incluida hasta las arterias ilíacas. Se diseca y se rompe toda la aorta. Entonces la mortalidad es del 90%. Hay pacientes que han sobrevivido a esto, pero tienen un trayecto bastante largo que saltear, una evolución posquirúrgica bastante tórpida, y obviamente el tratamiento no es solo la cirugía de Vental. Después habrá que poner por vía endovascular endoprótesis para sellar toda la aorta hasta las ilíacas. Entonces es un tema bastante complejo que obviamente uno lo trata dependiendo de cada paciente y Claro. dependiendo de la anatomía
que tenga en ese momento cada paciente y qué es lo que tenga comprometido y qué es lo que se puede salvar. ¿Sí? Pero ya digo, de manera programada, la mortalidad es del 7 al 10%. Puede llegar a un 15% incluso si el paciente tiene otras comorbilidades, ¿verdad? Dependiendo de estos casos emergentes, quedándonos en esa parte, ¿cuál ha sido el tiempo que usted más le ha tomado a este tipo de cirugías? Bueno, mire, el promedio quirúrgico de una cirugía de venta al de bono, en este caso, básicamente, que es una cirugía un poco laboriosa, Ujú. eh, uno puede demorarse operándola 3 o 4 horas. Estamos hablando que el tiempo de clampeo de la aorta, que el corazón va a estar parado, puede llegar a los 120, 160 minutos, por ahí 90 minutos, dependiendo de lo laborioso que esté. Pero hemos tenido cirugías que a pesar de tomar todas las precauciones, hay sangrados extras, filtraciones extras, y hemos tenido incluso hasta 8 o 10 horas de cirugía tratando de resolver los inconvenientes. Obviamente, eh, y eso lo sabemos todos los cirujanos cardiovasculares, más horas de cirugía es más mortalidad para el Más paciente. tiempo de anestesia, mayores Y no complicaciones. solo la anestesia, créeme que es el peor, el menor de los males. Ujú. La anestesia es el menor de los males. La anestesia se lava y está. El peor de los males es el tiempo de circulación extracorpórea. Ok, El tiempo que está conectado a la máquina de circulación extracorpórea. Ese tiempo sí es vital porque ese tiempo te destruye glóbulos rojos, te consume factores. eh, Ese es el tiempo al cual le tenemos miedo en realidad y obviamente hay que estar protegiendo constantemente el corazón para que no tenga isquemia. Pero aún así, más tiempo, obviamente, la mayores injuria complicaciones. cardíaca y la inflamación general del organismo es mayor, la recuperación es más tórpida. ¿Ok? Entonces, mientras menos circulación extracorpórea, menos tiempo de clampaje aórtico y tiempo de circulación extracorpórea tengamos, el pronóstico es mucho mejor para el paciente. Wow. La verdad es que es demasiado fascinante. Son tantas directrices que hay que seguir como para tratar de corregir algo y a la vez evitar que se complique otra situación. Dentro de lo que usted mencionaba de proyectos que se están desarrollando, como nos dio hace un tiempo, eh, ¿existe alguna complicación o algo que impida que éstas se desarrollen actualmente en nuestra ciudad? ¿En qué sentido le hago la pregunta? Como por ejemplo, si usted ve falencias, no hablando de tema político, sino falencias en desarrollo en la parte médica, de lo que usted quiere llegar a punto de, para el público, ¿cuáles serían esas falencias y cómo usted creería, si tuviera la oportunidad de poder corregirlas? La mayor parte de trabas en los que tenemos nosotros, quienes hacemos este tipo de alta complejidad en el sector público, es la falencia administrativa. Ni siquiera es la voluntad de quienes están administrando, dirigiendo los hospitales. Son las falencias administrativas, como por ejemplo el proceso de compras públicas, que es Ajá. donde tenemos que abastecernos de estos insumos de alta complejidad, que son insumos que los venden pocas empresas en realidad. Y los costos tampoco es que son costos exagerados, son costos asequibles, pero tenemos procesos porque obviamente son pocos hospitales públicos en el país que hacen cirugías del corazón. En Quito el HCAN, en Cuenca el Carrasco Arteaga y acá el Teodoro Maldonado. Por eso digo, es el único hospital de la costa del país que hace cirugías de corazón de alta complejidad. Pero nos vemos sometidos a esta política del servicio de contratación pública y eso en la parte de abastecimiento, insumos y stock médico, ¿verdad? Dependemos mucho de estos procesos de contratación engorrosa que deberían ser más simplificados, más que nada por el tipo de pacientes que manejamos y el tipo de urgencias. Eso hemos solicitado que se revea para poder facilitar la adquisición de insumos. Y por otro lado, por ejemplo, en el programa de trasplante cardíaco, la acreditación, porque obviamente ningún hospital público lo ha hecho aún, no ha hecho un proceso de cirugía cardíaca. Cuenca estuvo acreditado en algún momento, pero por temas de insumos no pudieron realizar un trasplante de corazón. Pero sin embargo, los procesos de acreditación son a 2 años nada más. Cada 2 años hay que renovar las acreditaciones. Entonces, acreditarse o acreditar un grupo humano tiene muchas limitantes, muchas trabas. Hay que ver muchos temas logísticos, no solo insumos, también infraestructura, también personal calificado. Nosotros tenemos un grupo humano que trabaja
en este sector que está muy bien entrenado, tiene todas las credenciales, tiene la documentación necesaria para poder acreditarse, pero aún así no es algo tan sencillo, ¿sí? Hay que cumplir ciertas etapas y esas etapas llevan un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, cuando hemos tratado de llegar a ese tiempo, se cambian las Se autoridades, cambia autoridad. entonces eso es borrón y cuenta nueva. Pero tenemos la paciencia necesaria y estamos convencidos de que vamos a lograr la acreditación. Una vez que nos acreditemos, pues vamos a empezar a hacer trasplante cardíaco para que, eh, no decir vamos a impedir que los otros grupos que hacen trasplante de corazón dejen de hacerlo, porque ese no es el objetivo. Hay muchos pacientes que se están quedando incluso sin poder trasplantarse, porque obviamente no hay muchos centros que lo hagan. Y la lista de espera de estos centros también ya se llena. ¿Eh? De todos modos, estamos en ese proceso, estamos cursándolo. Sé que hay la voluntad de las actuales autoridades de que lo podamos hacer y vamos a aprovechar esa coyuntura para poder llevar el proceso de acreditación y poder concretar este proyecto que ya lo venimos peleando hace un par de años largos. Pues bueno, es una lucha bastante noble y son muy claros los objetivos que se deben cumplir. Más que todo la parte administrativa, como usted lo menciona, son situaciones que no dependen de la parte médica y muchas veces tampoco de los mismos directivos como tal, sino de más arriba. Noto que siempre usted menciona con mucho énfasis el propósito de querer salvar una vida en cada intervención quirúrgica. Me imagino que de tantas experiencias fabulosas y positivas de poder haber salvado a un paciente por una emergencia o una cirugía programada, pues tenemos bastantes de aquellas. Pero queremos saber si existe alguna experiencia que lo haya llevado a la contraparte. Sí, mire, nosotros, el promedio quirúrgico, bueno, ahora con este tema de los prestadores, nosotros hasta el 2023, el promedio quirúrgico eran 400 cirugías de corazón por año, nuestro grupo quirúrgico. De eso, nuestra mortalidad siempre estuvo en un 5% aproximadamente. Es decir, el cirujano cardíaco siempre va acompañado de la presencia de la muerte, ¿sí? Es así, el profesor René Favaloro en uno de sus escritos, en una carta lo mencionaba, el cirujano del corazón va acompañado de la muerte, ¿sí? Porque obviamente tenemos casos que son muy complejos, muy desafiantes. De hecho, tenemos muchas veces casos en los que estamos dando la última oportunidad a un paciente de poder recuperar su salud y de poder recuperar su vida. Sabemos que hay muy altas posibilidades de que fallezca, como por ejemplo en estos casos de las disecciones y cosas así. Y sí, obviamente hay muchos pacientes que tú ves en las consultas y créeme, es todos los días que voy a operar un caso, todos los días que le pido a Dios que nos guíe en este proceso para que la cirugía llegue con éxito a su fin y que el paciente pueda irse de alta. Pero hemos tenido varios eventos, muy pocos son los pacientes que fallecen dentro del quirófano. Por ahí un paciente que entra infartado, con un infarto en curso en ese momento, o recién infartado, que se vuelve a infartar durante la cirugía. Eh, Hay ciertos pacientes que no captan bien la protección miocárdica y el corazón queda desprotegido y una cirugía larga. Y después cuando tiene que arrancar el corazón, una vez terminada la cirugía, el corazón no arranca, se queda. Son casos puntuales los que no salen de quirófano. En realidad, después de una cirugía cardiovascular, que uno ha cambiado todo el metabolismo del cuerpo, volver nuevamente a su estado de metabolismo, hay ciertos pacientes que a quienes se le torna difícil por sus comorbilidades. Entonces están en la recuperación posquirúrgica y fallecen 2 o 3 días después de la cirugía, después de haber estado luchando, batallando y el equipo de recuperación cardiovascular peleándolo, trabajándolo, pues no hay respuesta del organismo y obviamente estos pacientes fracasan. El éxito quirúrgico nosotros lo determinamos cuando el paciente se va a su casa. ¿Ok? Pero obviamente hay pacientes que fracasan que no logran salir de esa internación. Por eso uno trata de ser muy empático y uno habla muy bien con el paciente, uno habla muy bien con los familiares y le explica todos los pros, los contras y lo que hemos venido captando durante los años de experiencia, ¿sí? Entonces, uno puede transmitirle
esa seguridad al paciente, porque lo que hace el grupo quirúrgico es el compromiso de la entrega, de dar todo el conocimiento y entregar todo el grupo quirúrgico para cuidar a ese paciente y que llegue a buen puerto y que cumplamos el objetivo que es darlo de alta y que tenga una mejor calidad de vida. ¿Sí? Y obviamente cuando los pacientes fracasan, sabíamos que estaba dentro de las posibilidades, no es lo que queremos, no es lo que queremos, pero también hay una cosa que es muy importante que yo se lo digo a todos mis pacientes cuando tengo la entrevista preoperatoria, eh, que Dios es el que guía este proceso y que tengan mucha fe y que permitamos que Él nos haga llegar a buen puerto. Y cuando han fracasado, pues sabemos que es Dios el que quiso que sea así este proceso, ¿verdad? Eso básicamente en esa experiencia. Dentro de estos fracasos que usted menciona, ¿algún caso en particular que lo haya impactado más? Bueno, a ver, hay un caso que yo siempre lo comento con mi coequiper. Eh, había una paciente del campo muy humilde. De hecho, la hija hasta el mes anterior me vino trayendo unos manguitos, unos ovos de su finquita, ¿no? La señora Juanita, a ella le íbamos a hacer una segunda cirugía, ella había sido operada hace unos cuantos años atrás, y le íbamos a hacer una reoperación. Entonces, nosotros intentando despegar el corazón en la segunda cirugía, tuvimos un evento adverso, que es una ruptura del ventrículo, que la pudimos resolver y de hecho pudimos terminar la cirugía que teníamos planeada. Y obviamente después en el posquirúrgico, al tercer, cuarto día, pues por el producto del shock que hubo durante la cirugía, eh, se cambió toda la bolemia. Eso pasa factura, se inflamó mucho pues, y no pudo salir del posquirúrgico. Y ella era una muy buena paciente, me visitaba en las consultas preoperatorias y había una muy buena predisposición, tanto muy buen enlace médico-paciente, ¿no? Entonces, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Yo tenía la convicción de que iba a fluir bien, inclusive después del evento, cuando ya la pasamos al posquirúrgico, sabíamos que iba a andar bien, pero bueno, fue lo contrario y siempre me recuerdo de esta paciente. Dentro de todas estas historias que nos comenta, eh, ¿existe alguna que represente algún desafío grande que usted ha tenido que luchar, sea ya como especialista o durante su periodo de estudiante? Eh, a ver, siempre hay casos que son desafiantes. Por ejemplo, cuando iba a hacer mi primer cirugía de venta de bono aquí en el país, ¿sí? Entonces, la cirugía de venta de bono, que es una cirugía eh, muy laboriosa porque tienes que hacer muchas anastomosis, tienes que tener mucha precisión para reimplantar las arterias coronarias para que no se te infarte y se te quede el paciente, ¿verdad? Entonces, esa cirugía sí me generó mucho estrés previo a realizarla, pero Dios gracias anduvo bastante bien, preparamos y tuvimos todos los detalles previos eh, acorde y afortunadamente, pero esa cirugía sí me generó bastante, como el previo era muy desafiante, te genera mucha duda de decir, chuta, estamos listos, pero ¿Precisamente la bien, bien. primera o dentro de las primeras? No, no, esa fue la primera cirugía que hicimos de dental que hicimos aquí en el Ah, ok, país. Que hicimos ok. aquí en el país. Ya habíamos hecho en Argentina, pero obviamente en Argentina teníamos un equipo que nos Un staff, respaldaba, claro. ¿verdad? Un staff, eran todos médicos tratantes de muchísimos años, Ok. otro tipo de Acá trayectoria. le tocó como jefe. En cambio, el ya tocó Ok. asumir solo con La el equipo responsabilidad. al que estás liderando, ¿verdad? Entonces es otro tema, Ese pero sí, anduvo bien, ese sí es un gran afortunadamente. desafío. Eh, Usted nos había comentado, como ya tenemos en el segmento previo, nos había comentado de que usted siempre se inculcó por la parte cardiovascular y la parte quirúrgica como tal. Si tuviera la posibilidad de elegir alguna otra especialidad o quizás tuvo en mente alguna otra, ¿cuál fuese? ¿Cuál fuese? Honestamente, Ajá. cirugía cardiovascular. Cirugía cardiovascular. Siempre fue cirugía Siempre fue. cardiovascular. Siempre fue. No, no. Es que No se ve en otro no me campo. mentalicé para otra rama y honestamente no hay otra rama que me guste, que me apasione tanto como la cirugía cardiovascular. Esa es la realidad.
Siempre, siempre, si tuviera que volver a repetir o estuviese nuevamente en la etapa de decidir a dónde tengo que apuntar, volviendo a mi internado, por ejemplo, antes de la rural, es a cirugía cardiovascular. Siempre lo quise. Bueno, eso está bastante bueno, una persona de objetivos, una persona de mucha convicción respecto a lo que desea y respecto a lo que se propone en la vida. Tenemos un pequeño segmento nosotros acá en la entrevista, que más que todo son preguntas del público como tal, que aparecerán por aquí, dentro de las cuales ya está una preestablecida. Y bueno, ya es de conocimiento público de que aquellos que pernotamos mucho tiempo en los hospitales, estamos expuestos a experiencias paranormales. Por si acaso, para compartir con el público, ¿usted ha sido partícipe o ha experimentado alguna experiencia paranormal? Sí, Sí, cuéntanos. a ver, voy a contar dos Ok, experiencias, ok. ¿verdad? Estaba de guardia. Nosotros, a más de ser la parte quirúrgica, hacíamos nuestra rotación en recuperación cardiovascular. Entonces tenías que estar en una unidad de cuidados coronarios, donde obviamente tenías que hacer la parte de recuperación, estabas de guardia. Entonces yo estaba de guardia en la parte de recuperación, era un domingo, tanto recuerdo. Había un paciente que iba a fallecer. Ya estaba, ya se había incluso hablado con la familia, ya habíamos hecho la limitación del esfuerzo terapéutico, estábamos solo esperando la evolución natural de la enfermedad. Y eran aproximadamente las 2 de la tarde, por ahí, hora post almuerzo. Entonces yo ya fui a la residencia, que la residencia quedaba a 2 puertas de donde está el cuadrado o el cuadrangular de la ubicación de los pacientes, ¿verdad? En el medio está la sala de enfermería y en todo el cuadrado están las camas de los pacientes. Y tú estás a 2 puertas de eso. Entonces yo estaba recostado, estaba leyendo algo y la puerta que te permite acceder, es una puerta que para salir tenías que hacer mucho esfuerzo, mucha fuerza para abrirla y para cerrarla. No era una puerta que con el viento nomás se abría y se cerraba. Claro. Estaba cerrada la puerta y estaba con seguro. Entonces llega un momento determinado en donde esa puerta sencillamente se abrió y se cerró, pero con un azotón impactante, de esos que te despelucan. Tú dices, ¿qué pasó aquí? Y salgo a ver y en ese preciso momento, en esos minutitos, había fallecido ese paciente. Ok. ¿Ok? Esa fue una experiencia que marcó un poco, que sí me generó un poquito de recelo, pero bueno, dijimos, bueno, ya se fue, molesto, pero se fue, ¿ok? Y hubo otra experiencia que tanto acuerdo que fue en mi extramural Ok. del internado. Yo lo hice en Esmeraldas y me tocó rotar esa extramural a un hospital dentro de la provincia de Esmeraldas, pero un poquito distante, ¿verdad? En Quilindé. Entonces, había un antecedente en ese hospital que habían fallecido seguidito 2 directores médicos. Uno falleció en un accidente aéreo que hubo en Quito, el último accidente que se reportó en Quito, y lo reemplazó una doctora, y una doctora viajando a Esmeraldas, a las tareas administrativas, falleció en la carretera. Estaban las dos. Entonces, donde quedaba la oficina de ellos, la oficina de estos directores médicos, al pie de eso estaba la escalera por donde tú accedías a la residencia médica para cambiarte, a higienizarte, tantas cosas, ¿verdad? Y entre la escalera y la puerta había un marcatarjetas de los antiguos que tú Ok. ponías, Se chan, ponía. chan, Ok. chan, chan, ¿verdad? Y cada cantidad de minutos te sonaba el ting, de los 5 a los 10 minutos. Ting. Entonces yo voy para ir a la residencia y no había nadie en el pasillo, absolutamente nadie. Y se escucha el chac, chac, el marcatarjetas, Yeah. no el minutero. Entonces me generó un poco de temor porque tenían que haber marcado tarjetas, Claro, no eran que los has 10 jalado la minutos, palanca. no eran los 10 minutos del minutero. Entonces subí, llamé a ver si alguien podía venir a acompañarme para regresar, no había nadie que me acompañe para regresar porque había un pasillo aparte para poder ir a la emergencia donde estábamos de guardia. Esperé, tomé fuerza, tomé valor, dije, bueno, ahora es cuando, porque ya me están llamando, hay pacientes que atender, tengo que bajar. Bajé con muchísimo miedo, abrí la puerta para salir, cierro la puerta e inmediatamente, chan, chan, otra vez suena la palanca.
y yo empecé a caminar y no podía caminar muy fuerte. Yo sentía que alguien me seguía atrás y no tenía el valor de mirar. Y al Wow. ratito sonó otra vez el minutero, ¡ping! El de los minutos. En ese momento, aparte tenías que, en todo ese pasillo largo, tenías que girar a la derecha porque ahí estaba la puerta de la emergencia. Y había un parquecito y había, en todo parquecito de los hospitales, obviamente está la Virgencita, está Claro, todo, ¿verdad? Entonces ya llegando no se me ocurrió otra cosa que rezar. Me puse a rezar en la mente y caminaba, pero yo sentía que caminé que lo están dos jalando. cuadras fácil y no avanzaba nada. Y yo tenía la presencia que alguien me estaba siguiendo y estaba acá. Hasta que llegué y llegué a la puerta, cuando empecé a rezar ya caminé, sentí que fluyó más rápido hasta que llegué donde estaba el guardia esperando. Mi doctor, ¿qué le pasa? Está pálido. Y yo que soy blanco no soy. Entonces, no me está siguiendo nadie. Me dice, se ve una sombra que venía conversando con alguien, pero no. Ok. Entonces me quedé, Sí, eso inclusive se fue veía la sombra de Cristo. exacto. Le digo, no, yo no venía con nadie, le digo, venía solo y sentía que alguien me seguía. Pero bueno, llegué. Esa fue una experiencia bastante, Bastante, no poco tan bastante sutil, vívida. pero ¿Y muy bien eso vivida. fue el inicio de la rural o casi que al final? No, eso fue en extramural, terminando el internado. Ah, ok, extramural. Terminando en el extramural, Wow. terminando el internado, así es. Y siempre me recuerdo de esa experiencia. Obviamente terminé el extramural, no regresé nunca más a ese Ni hospital, para obviamente, ¿no? menos. Es así, esa experiencia tuve. Pero bueno, yo creo que todos los médicos tenemos este tipo de experiencias, cada uno lo ve de una manera, pero existe, existe. Claro, sí, depende cómo uno lo quiera valorar y la perspectiva que le quiera dar a la experiencia. Eh, Doctor, más que todo para el público joven, aquellos que están recién iniciando la carrera, ¿algún consejo que les quiera poder brindar? Bueno, yo siempre le sugiero a todos los médicos que están en formación, van a ser médicos, inclusive médicos que quieren aspirar, que la medicina es una carrera tan noble, tan bonita y es absolutamente para nada imposible. Siempre se puede. Que luchen por sus sueños, que no se detengan, que no se limiten al qué dirán los demás que están ahora formándose, sino que salgan y busquen su propia experiencia, su propia formación y que abran su camino, porque camino hay para todos y siempre se van a necesitar médicos, siempre se van a necesitar especialistas, entonces que nunca dejen de perseguir sus sueños, sus ideales y que se enfoquen en algo que les guste y que lo cumplan. Que la mejor manera de retribuirlo después será brindándole a sus pacientes todo su conocimiento. Perfecto, doctor. Más que todo, siempre se necesitará gente que trabaje apasionadamente en lo que le gusta. Y mientras le guste la medicina, pues hay campo abierto para eso. Doctor, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy a compartir con nosotros este pequeño segmento. Antes de irnos, obviamente ya todos saben que nos encanta el café, la pregunta de cajón. ¿Su café lo toma con dextrosa o sin dextrosa? Con destrozo. Con dextrosa, es decir, con dulce o con azúcar. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Un placer en serio. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Muchas gracias.